Eh, Esto un poco les va a ayudar también a esclarecer algunas dudas que puedan tener y sobre todo mi interés en motivarlos a que puedan seguir desarrollando investigación, ¿no? Entonces, hay algo que ustedes deben tener muy en cuenta, que en especial dentro del ámbito de salud, cuando se les enseña metodología de la investigación o se les comienza a dar orientaciones en investigación, a veces se pueden sentir un poco confundidos con la terminología que van adquiriendo en diversos cursos, ¿no? Por un lado estadística, por otro lado metodología de investigación, por otro lado luego epidemiología. Le pueden hablar de distintos términos, ¿no? En los cuales a veces ustedes, tanto estadísticos, epidemiológicos, metodológicos, y a veces eso lo puede confundir un poco al tratar de sistematizar todo esto y plantearlo, desarrollarlo en su investigación, ¿no? O cuando quieren ya ejecutar o escribir, mejor dicho, quieren escribir un proyecto de investigación, revisar muchas literaturas también los puede confundir un poco, ¿no? Con el nombre que van con las diversas terminologías, ¿no? Entonces, bueno, aquí básicamente lo que debemos conocer es que la epidemiología en realidad es la que nos va a dar bastantes herramientas para determinar, poder sistematizar y establecer bien los diseños que vamos a aplicar justamente para hacer investigaciones que involucren a seres humanos, ¿no? Y la epidemiología se utiliza o vale de herramientas tanto informáticas como estadísticas, ¿no? La estadística es una herramienta fundamental en la epidemiología, ¿no? Para justamente poder hacer investigaciones. Y bueno, muchos de los diseños de investigación que tienen aplicación en humanos, pues son diseños de epidemiológicos, ¿no? Entonces, cuando a mí me preguntan si qué libro de metodología de la investigación les recomiendo, yo lo que prefiero es que primero revisen justamente un libro de epidemiología para que en estos libros puedan ustedes identificar muy bien los diseños que van a aplicar en la investigación, ¿no? Estamos hablando de investigación en seres humanos. Y bueno, la epidemiología nos permite, tiene una aplicación en diversas áreas de las ciencias de la salud, ¿no? Entonces nos va a permitir identificar la historia natural de las enfermedades, ¿no? Hacer una descripción, distribución de la frecuencia y tendencia de las enfermedades, ¿no? Medir cómo estas se van distribuyendo, ¿no? Según la temporalidad y el espacio, ¿no? Identificar también, la epidemiología nos permite identificar la etiología, ¿no? Y los factores de riesgo para la aparición y desarrollo de diversas enfermedades, y así como los mecanismos de la transmisión y diseminación de las enfermedades. Entonces, la epidemiología tiene una aplicación en diversos campos, ¿no? De la medicina, y justamente para lograr estos objetivos se vale bastante de los diseños epidemiológicos clásicos que vamos a ver ahora. En la actualidad existen diseños que un poco son las variantes o son diseños más elaborados, ¿no? En especial de estudios más avanzados como pueden ser los ensayos clínicos, pero existen estudios, diseños clásicos, ¿no? De investigación, y es lo que vamos a ver en la actualidad, ahora en la presentación, ¿no? Pero cuando ustedes empiezan a intervenir o quieren realizar una investigación, tienen que tener muy claro, y esto seguro ya lo han visto en otras ponencias, ¿no? Con qué es lo que quieren realmente medir, ¿no? Identificar muy bien una pregunta de investigación, plantear muy bien sus objetivos, ¿no? Y esto le va a permitir aterrizar mejor la idea de cómo ustedes van a plantear esta investigación, ¿no? Elaborar un protocolo, establecer o identificar los métodos, las estadísticas, los instrumentos que van a utilizar y sobre todo lo que es importante, gestionar muy bien o identificar muy bien el tiempo que tienen para realizar este estudio, así como los recursos económicos, ¿no? O de otro tipo que puedan demandar para lograr hacer la investigación.
Entonces, en diseño de investigación clásicamente se conocen dos grupos, ¿no? Los estudios de tipo observacional y los experimentales, ¿no? Sobre esto no hay mayor discusión, ¿no? En los cuales los observacionales, ¿no? Los observacionales, también llamados no experimentales, son los que se realizan con mayor frecuencia, cuando, según algunas estadísticas, los estudios observacionales son el 80% de las investigaciones que se publican en revistas de literatura, en revistas médicas, ¿no? Son aquellos que son más fáciles de desarrollar y también demandan menor tiempo en su desarrollo, así como de recursos económicos, ¿no? Por lo mismo, son los que por lo general se publican más en revistas científicas, ¿no? Otra forma de cómo clasificar a los estudios, a los diseños de investigación, está bastante relacionada a cómo vamos a medir las variables, ¿no? Y según el estudio en relación a la cronología de los hechos, estos pueden ser retrospectivos o prospectivos, ¿no? Según la secuencia temporal de cómo nosotros vamos a medir estas variables, pueden ser transversales o longitudinales, ¿no? Y lo que es importante también definir según la finalidad del estudio, si va a ser descriptivo o analítico, ¿no? O según el control de la asignación de los factores de estudio observacional o experimental. Eh, esta figura nos ayuda bastante, ¿no? Para poder decidir qué tipo de investigación con un enfoque epidemiológico puedo desarrollar yo. Y para esto debo primero preguntarme si voy a realizar algún tipo de intervención. Si es que no voy a desarrollar algún tipo de intervención, entonces yo me estoy aproximando a un estudio observacional y dentro de este grupo de estudios observacionales yo tengo que determinar si voy a hacer algún tipo de comparación, si existe un grupo de comparación o no. Si dentro de la población de estudio que yo quiero intervenir no existe ningún grupo de comparación, entonces estamos hablando de estudios de tipo descriptivos y dentro de este grupo de estudios descriptivos se encuentran los estudios, los casos clínicos o serie de casos y los estudios transversales, ¿no? Ahora, si existe un grupo de comparación dentro de este grupo o esta población que yo quiero investigar, o en mi pregunta de investigación yo me he planteado previamente una hipótesis, ¿no? En la cual quiero demostrar que existen diferencias entre un grupo de exposición o alguna variable de exposición, entonces este estudio pasa a ser analítico y para esto tengo que identificar también si el tipo de muestreo, si voy a yo realizar algún tipo de muestreo o no. Y en base a esto yo puedo determinar y según cómo yo voy a designar las variables, cómo voy a empezar a medir las variables, yo puedo determinar que se trata de un estudio de casos y controles o un estudio de cohortes, ¿no? Esto lo vamos a ver con unos ejemplos más adelante. Y clásicamente los estudios experimentales se caracterizan porque el investigador va a intervenir sobre una de las variables que es justamente la variable de exposición, ¿no? Y existe dentro de estas variables una asignación aleatoria y un grupo de comparación. Y aquí yo puedo determinar si existe o no un grupo aleatorio de comparación, ¿no? Es que yo voy a realizar un ensayo clínico aleatorizado, controlado, y de no existir un grupo de comparación, puede ser que este estudio sea más bien de tipo cuasi experimental. Muy bien, pero antes de un poco ir más con los estudios más avanzados, probablemente en base a diseños metodológicos, lo importante en epidemiología siempre es ir desarrollando también la capacidad de observación, ¿no? Entonces, dentro del ambiente clínico, hospitalario, en los cuales ustedes ya están comenzando seguro a tener participación, siempre van a enfrentarse a situaciones no muy frecuentes o también a casos muy raros
Y estos casos muchas veces despiertan alguna inquietud, ¿no? En base a la dificultad que conlleva el diagnóstico, ¿no? A un evento inesperado o de respuesta inesperada frente a un tratamiento, que es lo usual que uno espera encontrar en el hospital. Entonces, frente a esto, ustedes, ¿no? Como investigadores, ¿no? Como personal de salud, tienen que estar muy atentos a estas presentaciones inusuales para saber identificarlas en su momento y evaluar la magnitud o el impacto que este caso puede tener o puede ser útil para la comunidad científica. Y es así que uno de los estudios más sencillo en el sentido de cómo se describen, cómo se presentan, cómo se analizan, son justamente los reportes de casos o de serie de casos, ¿no? Que tiene un componente bastante útil para la epidemiología, ¿no? Si bien es cierto, son estudios descriptivos que se limitan simplemente a la identificación y descripción de un conjunto de datos clínicos que han aparecido en uno o más pacientes para un periodo de tiempo muy específico, no pueden brindar mucha información interesante para o bien desarrollar futuros estudios, ¿no? O bien prestar atención o alerta frente a posibles complicaciones, manifestaciones raras, ¿no? O eventos adversos que pueden conllevar el uso de algunos fármacos o incluso, ¿no? Algunas situaciones muy poco frecuentes con respecto a la exposición que han tenido previamente algunos de los pacientes, ¿no? Entonces, ahora que ya hemos pasado la etapa de la pandemia de COVID-19, es importante recordar que justamente los primeros casos, ¿no? de COVID-19 se reportaron justamente como una serie de casos, ¿no? No fueron estudios muy elaborados, sino las primeras alertas que provinieron de estudios, ¿no? En especial de China, ¿no? Justamente eran serie de casos de pacientes, ¿no? Con eventos pulmonares raros, ¿no? Con una mortalidad también bastante elevada. Y esto fue lo que empezó a llamar la atención a nivel mundial sobre una alarma potencial de pandemia o de evento pandémico, ¿no? Y esto no es tampoco novedad, porque ya previamente en otras pandemias que hemos pasado, el inicio de otras epidemias, pandemias en el mundo, como el caso del VIH, por ejemplo, ¿no? Uno de los primeros estudios que comenzó a describir los primeros casos de VIH-Sida, en esa época todavía no se conocía lo que era el VIH-Sida, pero justamente eran las manifestaciones, ¿no? Clínicas que tenían estos pacientes, ¿no? Que estaban inmunodeprimidos y que tenían complicaciones, ¿no? Por neumocitis carini, ¿no? Que afectaban tanto a nivel pulmonar como a nivel también, tenía afectaciones como a nivel dermatológico, ¿no? Entonces, el primer llamado de atención a que probablemente que existía este problema para un grupo muy focalizado de personas con ciertas características de inmunosupresión, ¿no? Se publicaron con una serie de casos, ¿no? Ya sabemos más adelante que la epidemia se fue desarrollando, se fue extendiendo y fueron luego apareciendo estudios cada vez más complejos y hasta ahora siguen existiendo estudios bastante elaborados para conocer más sobre esta enfermedad. Algunos primeros reportes también, como por ejemplo de cómo algunos fármacos de la talidomida, por ejemplo, podía estar relacionado a malformaciones congénitas, también fueron importantes a nivel clínico, a nivel epidemiológico, porque permitieron más adelante prestar atención a las complicaciones que estos fármacos podían causar y justamente hacer estudios más precisos, ¿no? Estudios más extensos y que conllevaran al retiro de estos medicamentos, ¿no? De circulación, ¿no? Entonces, hasta aquí, si ustedes pueden dar cuenta, ¿no? Son estudios muy sencillos de serie de casos, pueden ser 4 casos, un solo caso o más. De igual manera, estudios, por ejemplo, de Zika, ¿no? Donde los primeros casos
en los cuales se comenzaron a relacionar algunos casos, algunas malformaciones congénitas, ¿no? En recién nacidos, con microcefalia y otras complicaciones, puso también la alerta sobre una posible relación del virus del Zika con malformaciones en los recién nacidos de gestantes que habían estado infectadas, ¿no? Y todo esto haciendo justamente detalles muy precisos, ¿no? Esto es lo otro probablemente que tienen los reportes y serie de casos, que tienen que estar muy bien documentados, ¿no? Con buena información tanto clínica como de laboratorio, ¿no? Anatomopatológica, ¿no? Macroscópica. Entonces, eso es importante, ¿no? Cuando ustedes vean un caso potencialmente no frecuente, o sea, raro, o un evento inesperado en el tratamiento de un paciente, pues tienen que estar muy alertas para documentarlo bien, ¿no? Hacer un seguimiento del paciente y luego justamente lo importante aquí es que que lo den a conocer, ¿no? Que lo puedan publicar y la comunidad científica, académica, médica pueda ya tomar atención hacia estos problemas, ¿no? Y estos reportes de casos pueden ser también prospectivos, pero muchas veces son retrospectivos, o sea, que uno ya tiene que hacer una revisión de varios casos que ya justamente ha identificado en el hospital y tiene que hacer una revisión justamente retrospectiva en base a historias clínicas, ¿no? O entrevistas a familiares. Entonces, muchas veces, ¿no? Justamente estos pacientes no fallecen, ¿no? Por estas complicaciones y esto a veces hace complejo o más dificultoso, por así decirlo, ¿no? La recolección de la información, ¿no? Por eso siempre hay que estar muy pendientes del seguimiento hacia estos pacientes, ¿no? Muchas veces también estos pacientes, a veces, por lo complejo de su morbilidad, de la enfermedad que tienen del evento adverso que han presentado, se trasladan a otros hospitales de mayor nivel, ¿no? Y justamente ahí es donde se hacen muchas veces ya las investigaciones más completas y, eh, y las publicaciones, ¿no? Pero por lo general siempre hay también una comunicación entre todos las, los médicos que han visto de forma inicial o el seguimiento a los pacientes y luego se terminan haciendo las comunicaciones en publicaciones. Pero como les menciono, esta es probablemente la forma inicial de cómo dar a conocer o un diseño de investigación bastante, por así decirlo, sencillo, ¿no? A nivel epidemiológico, pero que tiene un impacto en salud bastante importante, sobre todo, ¿no? A nivel de llamado de alerta o de prevención, o que más adelante van a generar mucho más estudios, ¿no? Y por lo general también son estudios bastante citados, porque al ser los primeros que ponen, llaman la atención sobre estas nuevas enfermedades, nuevas complicaciones, ¿no? Nuevos eventos adversos, ¿no? Inician más adelante otras investigaciones y por lo tanto son bastante citados, ¿no? Entonces, hasta aquí estamos viendo diseños de investigación que se pueden centrar en un solo paciente o en grupo de pacientes, pero cuando ya nos trasladamos a nivel poblacional, ¿no? Justamente los estudios observacionales pueden también tener este diseño transversal, que en cuanto a la medición de la variable en un periodo de tiempo, ¿no? Justamente se llaman transversales porque hacen un corte, ¿no? De tipo transversal, esta variable se mide en un solo periodo de tiempo. Y cuando hablamos de variables, ustedes ya conocen, ¿no? Justamente, básicamente, cómo son la denominación de estas variables, la variable independiente, la variable dependiente, y lo que ustedes también saben, ¿no? A veces la denominación o la terminología con las que se conocen de forma diversa las variables, por ejemplo, la independiente, también llamada variable de exposición, ¿no? Y a la dependiente, ¿no? También llamada variable de desenlace, a veces le llaman outcome, ¿no? O los diseños
los estudios de reporte de casos y serie de casos, ¿no? Como estudio descriptivo, inicial, bastante eh, que involucra solo a un caso o probablemente una serie, más casos, por lo generalmente le llaman serie de casos si es de hasta 11 casos, pero cuando ya pasamos a un nivel poblacional, ¿no? Queremos conocer el evento de una enfermedad a nivel poblacional, los diseños de estudios que se ajustan mejor son los de tipo observacional, transversal, ¿no? Entonces, esta es una medición en un solo periodo de tiempo y en esta medición yo puedo medir una o más variables, ¿no? Pero solo en una medición en un periodo de tiempo. También se llaman estudios de prevalencia, ¿no? Y como lo vamos a ver más adelante, el término de prevalencia está muy, a nivel poblacional, para estudios epidemiológicos, está muy relacionado con una selección aleatoria de los participantes. Entonces, lo que buscamos en un estudio de prevalencia es que, también llamado transversal, lo que buscamos en un estudio de prevalencia, recuerden que es una medición, una sola medición en un periodo de tiempo para dentro de un grupo poblacional, ¿no? Lo que queremos es que esta medición no sea representativa de una población. Ahora, nosotros no, para llegar a que esto sea representativo, ¿no? Tenemos que seleccionar muy bien a nuestra población. Entonces, en base a criterios de inclusión y también de exclusión, ¿no? Y también en base a los recursos en los cuales nosotros disponemos, tenemos que calcular un tamaño de muestra para un universo y en base a ese cálculo de tamaño de muestra, seleccionar de forma aleatoria a la población que yo quiero evaluar, ¿no? Entonces, si yo quiero medir la prevalencia de diabetes en el distrito de Ica, ¿no? Es una población bastante extensa, ¿no? Y para yo poder calcular la prevalencia de diabetes en esta población, tengo que hacer una selección, un cálculo de tamaño de muestra y hacer una selección aleatoria, ¿no? Entonces, la palabra aleatorización, ¿no? Está muy ligado al término de prevalencia, porque de esta manera yo voy a tener o voy a garantizar que justamente todas las personas que he seleccionado han tenido la misma probabilidad, ¿no? De ser representativas o de ser, todas han tenido la misma probabilidad de ser seleccionadas y de ser representativas de una población. Existen diversas limitaciones, pero justamente en este tipo de diseño, pero justamente garantizar o aproximarme a una selección aleatoria de una población para yo conocer un evento de interés que puede ser diabetes, hipertensión, la enfermedad que ustedes quieran conocer a nivel poblacional, va a depender mucho de cómo yo selecciono a esta población de estudio, ¿no? Dentro de otros factores, ¿no? Que involucran, ¿no? El instrumento que voy a utilizar para medir la enfermedad, ¿no? Voy a utilizar un glucómetro o algún tipo de otra prueba diagnóstica, ¿no? El hecho de cómo yo también voy a capacitar a las personas que van a tomar la medición y en qué grado de participación están las personas que también van a ser involucradas en el estudio, ¿no? Entonces, un estudio de prevalencia está muy relacionado justamente a un cálculo de muestreo probabilístico para un estudio a nivel poblacional, ¿no? Puede también aplicarse para estudios ya en otros ambientes, como pueden ser universidades, colegios, ¿no? Entonces, si yo conozco, marquemos esto, por ejemplo, en un ambiente que sé que existe un número, conozco el número de personas, ¿no? Que existen dentro de un ambiente, ¿no? Conozco muy bien sus características, porque todas las personas pueden tener características diferentes en cuanto a sexo, en cuanto a edad, condición socioeconómica, y yo quiero seleccionar una muestra. La forma más sencilla es justamente el aleatorio simple, ¿no? En los cuales yo conociendo ya el tamaño muestral de esta población, ¿no? Mediante un cálculo de tamaño de muestra, puedo
determinar cuántas personas podrían ser representativas del tamaño muestral general. Pero, como lo menciono muchas veces, esto es fácil de realizar, ¿no? Calcular un tamaño de muestra es bastante fácil de realizar, ¿no? Y de forma, utilizando una aplicación informática lo puedo hacer. Lo que es más complicado es justamente garantizar o qué diseño de muestreo voy a utilizar yo para garantizar que todas las personas que participan de esta muestra tienen las mismas posibilidades de ser seleccionadas, ¿no? Si yo conozco un tamaño de muestra, lo he identificado, sé muy bien cuántas personas existen, por ejemplo, en un salón de clase, ¿no? Para mí puede ser fácil llamarlos por un número de identificación, ¿no? O previamente hacer una selección de una lista y llamarlos por su número de orden o el apellido que haya salido seleccionado. También como creo que habíamos visto con algunos de ustedes en alguna reunión previa, otros tipos de muestreos son más aplicables para poblaciones que no son estables, sino más bien dinámicas. Por ejemplo, aquellas poblaciones que asisten a una consulta dentro de un consultorio, ¿no? De un hospital o un centro de salud. Las personas van llegando, ¿no? De acuerdo a su orden de llegada o según ciertas características que pueden ser diferentes de las personas que llegan al inicio como las personas que llegan al final. Entonces, para garantizar seleccionar de forma homogénea todas estas personas, existen lo que se llaman los muestreos sistemáticos, ¿no? Entonces, también de igual manera, yo debo conocer algunos patrones, como el número total de personas que se pueden atender en un día, y en base a esto establecer un patrón de cada cuántas personas yo puedo ir seleccionando a una que va a ingresar a mi estudio, ¿no? Esto es más para un diseño en el cual existe una población más dinámica o que se va moviendo. Y bueno, volviendo a poblaciones más grandes, en las cuales yo conozco, por ejemplo, aquí tengo 4 estratos, ¿no? En los cuales el primero puede ser un año de estudio, ¿no? Con un número de personas dentro de este primer año de estudios. El N2 puede ser el segundo año de estudios, el N3 el tercero y el N4 el cuarto año de estudios. Si se dan cuenta, existen diferentes números de personas en cada uno de estos estratos, ¿no? Entonces, para llegar a una muestra, muchas veces va a ser necesario calcular previamente para cada estrato un tamaño de muestra y luego hacer una selección aleatoria. Entonces, primero tengo que hacer un cálculo de muestras para cada estrato y luego hacer la selección aleatoria, ¿no? Esto, de igual manera, siempre y cuando yo conozca a cómo están distribuidos, ¿no? Dentro de este estrato. Entonces, para estudios de prevalencia, muchas veces se van a encontrar con estas dificultades, ¿no? Si bien es cierto, son también estudios relativamente sencillos. Cuando yo quiero aplicar una encuesta, ¿no? O hacer un tipo de medición, por lo general los estudios de prevalencia o transversales, por lo general aplican encuestas, ¿no? Para medir el evento de interés o con preguntas que incluyen test o algún tipo de instrumento para medir algún tipo de lo que ustedes deseen medir, ¿no? Un tipo de variable, una o más variables, ¿no? Por lo general, la complejidad de estos estudios transversales radica en cómo van a seleccionar a la muestra, ¿no? A cómo van a seleccionar a la población de estudio, ¿no? Entonces, muchas veces lo hacen por conveniencia, muchas veces eso más adelante. Y para estudios probablemente con poblaciones más grandes, ¿no? De tipo ciudades, por ejemplo, los estudios conglomerados, ¿no? Se aplican de manera más eficiente para seleccionar una muestra, ¿no? O también pueden utilizar un conjunto de estas técnicas, ¿no? Aplicadas a diversos contextos, ¿no? Imaginemos que un primer año, cada una de estas filas es un año de estudios, ¿no?
y en un año de estudio hay 4 secciones, pero dentro de esas 4 secciones pueden existir diversos grupos de población, ¿no? Entonces, para llegar a una cuota muestral, ¿no? Tengo que hacer una selección aleatoria que me permita previamente llegar al estrato y luego a los conglomerados, ¿no? El estrato puede ser un año de estudio, ¿no? El estrato puede ser de 1 a 6 años de estudio y el conglomerado pueden ser las secciones que existen en cada año de estudio, ¿no? Hay universidades o colegios donde un año hay 6 secciones, en el segundo año hay 5, ¿no? Y así van descendiendo de secciones, ¿no? Entonces, para hacer un cálculo de tamaño de muestra representativo de todas estas 6 secciones, ¿no? Debo previamente diseñar muy bien el marco muestral que voy a utilizar, ¿no? Muy bien, entonces, esto era para mencionarles que para hacer estudios poblacionales en los cuales yo quiera medir, ¿no? La prevalencia, hablando de prevalencia, ¿no? Ya saben ustedes que prevalencia es un estudio que está muy relacionado justamente a la aleatoriedad en el evento de interés que quieren medir, pero la principal complicación está en justamente cómo yo selecciono a los representantes de esta población. Otro tipo de estudios que se usan bastante a nivel epidemiológico son los estudios de casos y controles. Cuando yo planteo el caso de un estudio de transversal, yo quiero medir un evento. Ahora, cuando ustedes aplican un instrumento que es la encuesta, por ejemplo, para un estudio de prevalencia o transversal, yo puedo medir tanto la variable independiente como la dependiente en un solo momento. Pero para estudio tipo casos y controles, ¿no? Primero tengo que identificar mi variable dependiente, ¿no? O mi variable también llamada variable de desenlace o variable outcome. Y justamente esta variable dependiente es la que va a contener el evento de interés que yo quiero evaluar, ¿no? Un estudio clásico de estos diseños de estudios de tipo casos y controles son, por ejemplo, para evaluar la exposición, ¿no? O el antecedente o qué factor ha desencadenado en que una persona tenga mayor probabilidad de tener justamente esta variable dependiente o el desenlace, ¿no? Entonces, aquí lo que yo primero tengo que definir en estos tipos de estudios es mi variable dependiente, ¿no? Identifico y que va a estar integrada por mis casos, que son los que tienen la enfermedad en esta imagen. Los casos vendrían a ser las personas que tienen cáncer de pulmón, ¿no? Mis controles son aquellas personas que no tienen cáncer de pulmón y yo retrospectivamente investigo para ambos grupos, ¿no? El antecedente, ¿no? Del hábito de fumar, ¿no? Que puede ser o revisando historias clínicas, ¿no? O haciendo preguntas directamente a las personas que participan en el estudio, ¿no? Entonces, para que quede claro, ¿no? Los estudios de casos de controles empiezan evaluando la variable dependiente, ¿no? Empiezan definiendo muy bien cuáles son sus casos y cuáles son sus controles y retrospectivamente, que puede ser o bien revisando historias clínicas o bien haciendo encuestas, entrevistas directamente a los participantes, evaluar el evento de interés que a mí me está justamente llevando a hacer la investigación. Por lo general es una variable independiente o de posición que se investiga, ¿no? Por lo general es uno, ¿no? Y sería lo ideal estadísticamente para que el estudio tenga mayor solvencia estadística, ¿no? Sería previamente estudiar una variable de exposición y cómo ésta se relaciona con una variable ya con incrementar, ¿no? El evento que yo quiero evaluar dentro de mis casos y controles, ¿no? Se pueden estudiar más variables de exposición, ¿no? Lo que son llamados estudios de factores asociados, ¿no? Factores asociados al desarrollo de la variable que yo quiero estudiar dentro de mi grupo de casos y controles, pero va a depender mucho de cuántos controles yo tenga por caso, ¿no?
ustedes saben que los casos y controles, por un caso hay un control, pero como máximo pueden, estadísticamente se pueden incluir hasta 4 controles, ¿no? Va a depender mucho justamente de cuántas factores de exposición quiere investigar yo, ¿no? Y también de qué tan difícil sea incorporar controles que se asemejen bastante a los casos que yo estoy evaluando, lo que llamamos paridad, ¿no? Estos estudios están fuertemente ligados a un concepto que es la paridad, que quiere decir que tanto los casos como los controles tienen que tener características bastante homogéneas, ¿no? Con respecto a características demográficas, ¿no? Poblacionales. Entonces, por ejemplo, si un caso bastante de los estudios que se hacen a nivel de hospitalario, ¿no? Justamente son pareados justamente porque son pacientes, ¿no? Que acuden, ¿no? A un mismo consultorio, tienen algunas características, ¿no? Demográficas en común, ¿no? Pero en caso sean pacientes o estudios a nivel poblacional, justamente hace un poco más difícil, ¿no? Parearlos por algún tipo de condición en común, ¿no? Puede ser la edad, puede ser el sexo, puede ser el nivel socioeconómico, ¿no? Pero hay que garantizar que tanto los pacientes, los casos como los controles tienen condiciones sociodemográficas, ¿no? O ambientales o en las cuales viven, que son bastante semejantes, para de esta manera poder garantizar que la exposición es intrínseca justamente al factor causal que queremos evaluar, ¿no? Y como les mencioné, el número de factores asociados, ¿no? Va a depender también al número de controles. Por lo general son máximo 4 controles, un caso por un control, y pueden llegar hasta 4, mientras por lo general son de 2 a 3 los que estadísticamente se comportan mejor, pero va a depender también bastante de cuántos factores de exposición quieran evaluar, ¿no? Por lo general, lo recomendable es solo uno, ¿no? Que evalúen un factor de exposición, pero previamente tienen que haber definido cuál es la variable dependiente, ¿no? O sea, definir muy bien cuáles son sus casos, ¿no? Y por cada caso tienen que encontrar un control, o sea, una persona que no tenga el evento de interés que ustedes quieran evaluar, ¿no? Que puede ser una persona que se haya enfermado, ¿no? Que tenga la enfermedad que ustedes quieren estudiar, ¿no? O que haya muerto, haya fallecido por justamente también la enfermedad que ustedes quieren investigar, ¿no? Y retrospectivamente ustedes evalúan, ¿no? La exposición, ¿no? Por lo general se realiza revisando historia clínica, ¿no? Este tipo de estudios se realizan bastante a nivel hospitalario, ¿no? O en consultorios, ¿no? Revisando historias clínicas o haciendo entrevistas directas con los pacientes. Y justamente ahí vienen muchas veces las limitaciones que tienen este tipo de estudios, ¿no? De casos y controles, que básicamente es que cuando ustedes revisan las historias clínicas, muchas veces la información está incompleta, o sea, la variable independiente o de exposición que quieren investigar muchas veces no va a estar anotada o descrita, ¿no? En la historia clínica, o por eso tienen que acompañarlo de una encuesta, ¿no? Pero cuando son valores a veces diagnósticos, muchas veces quieren evaluar si un tratamiento o alguna prueba diagnóstica, básicamente tratamientos, ¿no? Ha tenido un efecto en una mayor mortalidad, ¿no? O en una recuperación del paciente, pero a veces esto no está muy bien descrito, ¿no? O falta esa información. Entonces, esta es una desventaja de estos estudios. Aunque en la actualidad esto cambió bastante porque cada vez ya hay historias clínicas mejor estructuradas, ¿no? Y a veces revisar historias clínicas también de forma informática, o sea, historias clínicas electrónicas te permiten hallar más rápidamente
¿no? La información que uno quiere buscar, ¿no? Igual sigue siendo una desventaja que uno puede encontrar, ¿no? Son eficientes, como ventaja, es que son eficientes para enfermedades raras, ¿no? Y para estudiar periodos de latencia prolongada, ¿no? Entonces, es recomendable, este tipo de estudios también es más recomendable para enfermedades que, como él menciona, tienen un periodo de latencia o inducción más prolongado. Por lo general, para enfermedades crónicas, ¿no? En enfermedades agudas, muchas veces evaluar el tiempo de exposición. Tienen que identificar muy bien el tiempo de exposición, o sea, que sea una variable para una enfermedad aguda puede ser bastante factible, siempre que sea la variable de exposición esté muy cercana, ¿no?, al evento de interés. Por ejemplo, ¿no?, si es que en los estudios de cólera o, mejor dicho, de enfermedades diarreicas, por ejemplo, esto se aplica mucho en epidemiología para determinar qué factor fue el que desencadenó el evento, ¿no? O sea, para un brote de enfermedad diarreica, ¿no?, en una población, ¿no? Hago un grupo de personas que han tenido diarrea, hago un grupo de personas que son los casos, un grupo de personas que son los controles que no han tenido diarrea, ¿no? Y les pregunto, por ejemplo, qué han comido la noche anterior, ¿no? O, o algún tipo, probablemente si es que han acudido no se han bañado en alguna piscina, o se han bañado en una laguna, ¿no? Trato de evaluar esas variables que yo quiero muy cercanas al evento, ¿no? Previamente, una noche anterior, un día anterior, ¿no? Para justamente ya en base al análisis de esta exposición determinar si este evento, estadísticamente, alguno de estos eventos, ¿no? Ha estado relacionado a la diarrea, ¿no? Y así puedo hacer preguntas bastante específicas, ¿no? Con respecto, por ejemplo, así, al tipo de comida que ingirió, ¿no? Si ingirió pescado, si ingirió pollo, si ingirió carne, ¿no? Y estadísticamente luego hacer unos análisis y yo puedo determinar cuál de estos alimentos, ¿no? O el pollo, el pescado, la carne, fue el que incrementó la probabilidad de que estas personas desarrollaran diarrea, ¿no? Entonces, esto se utiliza bastante en estudios epidemiológicos, ¿no? Para hacer investigación justamente de brotes, ¿no? Los epidemiólogos van, ¿no? Ante un brote epidémico, hacen justamente la identificación de los casos, los controles, ¿no? A ambos grupos les miden, hacen encuestas y determinan cuál fue la causa del brote, ¿no? Se aplica mucho para intoxicaciones alimentarias, ¿no? Brotes de diarrea, brotes de algún tipo de enfermedad con un componente agudo, pero las preguntas que se realicen tienen que estar muy cercanas al evento de interés, ¿no? O sea, dentro de la noche anterior, el día anterior, máximo probablemente la semana anterior. Y también se aplica, ¿no?, para enfermedades crónicas, ¿no? Se aplica mucho mejor, ¿no? Porque me da un margen de tiempo de hacer preguntas previas con mucho más anterioridad, pero también pueden surgir otras limitaciones como son los sesgos de memoria, ¿no? O que la persona no se acuerde de si es que yo voy a evaluar un evento previo, ¿no? Con mucho tiempo de anterioridad. Entonces, siempre también el planteamiento de estas variables tiene que haber eh, una plausibilidad, ¿no? Tiene que haber una lógica, ¿no? Sobre previamente identificar que la variable de exposición, ¿no?, tenga justamente una explicación o pueda tener una explicación causal, ¿no? Entonces tengo que yo determinar muy bien, primero, mis casos y mis controles, ¿no? Mis casos, que son aquellos que tienen la enfermedad que o se han muerto por de alguna causa, ¿no? Los controles que dentro de ese ambiente, ¿no? Que hayan llegado al mismo hospital o que vivan dentro de la misma comunidad, no tengan, no hayan desarrollado el evento y retrospectivamente investigar las causas que podrían haberlo desencadenado. Muy bien. Con respecto a los estudios de cohortes, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos hablado de estudios transversales, estudios retrospectivos, ¿no? Y hay otro tipo de estudios. Ahora, los estudios transversales,
pueden ser descriptivos o analíticos, ¿no? Analíticos pueden ser si es que yo dentro de una misma, los estudios transversales pueden ser analíticos si yo en esta misma medición, en una sola medición, incorporo dos variables, ¿no? Una independiente y una dependiente, pero yo le doy ese orden posteriormente o dentro del análisis estadístico. O sea, yo puedo hacer una pregunta, puedo hacer una encuesta, ¿no? En las cuales le pregunte a una persona, eh, dentro de esa encuesta, incluye una variable independiente y también incluye una variable dependiente, y yo luego estadísticamente evalúo si es que hay una relación o no entre estas dos variables, ¿no? Y para los estudios, casos y controles, entonces, primero yo identifico la variable dependiente y retrospectivamente evalúo el factor de exposición. Entonces, son periodos de tiempo distintos en los cuales yo realizo las mediciones, ¿no? En un estudio transversal, yo puedo hacer en una sola medición estas dos variables, la independiente y la dependiente, pero para un estudio de casos y controles, primero tengo que hacer una identificación de mi variable dependiente, hacer esta medición y luego, retrospectivamente, la medición de la variable independiente. Para un estudio prospectivo de cohorte, que también es un estudio analítico, ¿no? Al revés del estudio de casos de controles, ¿no? Yo empiezo primero seleccionando a mis pacientes, a las personas que están expuestas, ¿no? A un factor. Tengo dos grupos. Empiezo primero identificando mi variable, dentro de mi variable independiente, ¿no? A un grupo que va a estar expuesto a un factor que yo considere que le puede que desencadenar una enfermedad más adelante, y a un grupo que no está expuesto a este factor, ¿no? Ahora, un ejemplo, porque aquí sería, por ejemplo, yo tengo un grupo de personas, ¿no? Ahora, tengo que, por lo general, ese tipo de estudios demandan un seguimiento, ¿no? Por un periodo de tiempo de un grupo de personas, ¿no? Entonces, son estudios que van a demandar también, probablemente, hacer un seguimiento o varias mediciones durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, yo tengo un estudio en el cual quiero determinar, ¿no? Si el consumo o el uso, ¿no? De métodos anticonceptivos orales podría o no estar relacionado con el cáncer de cuello uterino. Entonces, yo tengo un grupo que no toman estos conceptivos o anticonceptivos orales, y luego tengo un grupo que sí toman, ¿no? Y dentro de ese grupo que sí toman anticonceptivos orales, incluso yo puedo formar subgrupos, ¿no? Como por ejemplo aquellos que según el tiempo pueden ser personas, grupos que no, lo usan dentro de un año, dentro de 1 a 4 años o 4 años más. A ver, me avisan si es que siguen, se pueden conectar o todavía no. Avisan. Un segundo, un segundo. Ah, ya, me dicen que el tiempo que resta es 9 minutos. Entonces, aquí la diferencia para terminar, creo, ¿no? Hay un seguimiento, pero tienen que empezar primero definiendo muy bien los factores de exposición, identificar el grupo de exposición y luego hacer un seguimiento para ver si es que estas personas tienen o no, van presentando en el futuro estos eventos de interés, ¿no? Ensayos clínicos no vamos a hablar, bueno, por tema de tiempo, pero hay otro tipo de estudios bastante sencillos también de realizar, que son los estudios ecológicos, ¿no? Y hemos hablado, ¿no? De estudios que tienen una medición a nivel individual, poblacional, ¿no? Y hay estudios que incluso pueden abarcar miles de personas, varios países, ¿no? Y estos son los estudios ecológicos, donde la unidad de estudio justamente es la población, ¿no? Entonces, este es un estudio que nosotros desarrollamos, ¿no? Desarrollamos con otros miembros también de la universidad, de la sociedad, en las cuales queríamos determinar si había o no una relación, o mejor dicho, una correlación entre los casos de varicela
en los casos de varicela notificados, ¿no? Desde el 2016 hasta 2019, con las búsquedas varicelas que las personas realizaban en Google. Entonces, esto se realizó analizando, primero tiene que haber una correlación bien marcada entre una y otra variable. Entonces, aquí nuestra variable independiente, la que nosotros consideramos independiente, justamente fueron los casos de varicela, ¿no? Entonces, nosotros, aquí la relación debería estar previamente bien determinada, ¿no? Entonces, nosotros queríamos saber si las personas que tenían casos mejor dicho, o los casos notificados de varicela tenían alguna relación con las búsquedas que las personas realizaban en Google con respecto a esta misma variable que es la varicela, ¿no? Entonces, pero para determinar esta relación, tengo que yo marcar muy bien los periodos de tiempo que voy a hacer la medición. En este caso, fueron por semanas, ¿no? Semanas en las cuales teníamos un indicador de casos para varicela en una semana, y como ustedes pueden ver en esta gráfica, los casos se incrementan para un periodo de tiempo, al ser una enfermedad con un comportamiento epidemiológico temporal, se incrementan bastante en un periodo de tiempo. Las líneas negras son los casos de varicela, ¿no? Que se incrementan por lo general antes de fin de año, ¿no? Y la línea punteada que ustedes ven aquí son los casos, mejor dicho, son el promedio de búsquedas que las personas realizan en Google para varicela, ¿no? Entonces, nosotros vimos que había una relación entre estas dos variables, ¿no? Que cuando se incrementan los casos de varicela, también se incrementan las búsquedas para varicela utilizando Google, ¿no? Entonces, nuestra explicación, si bien es cierto, este es un estudio, como le menciono, ecológico, ¿no? Cuya unidad de análisis es más poblacional, se basa en un conjunto de datos, de grandes datos, aquí son miles de datos que se analizaron, ¿no? Incluso para diversas regiones del país y para todo el país, ¿no? Tanto para regiones de costa como también para todo el país. También tiene que previamente tener una interpretación, ¿no? Identificar cuál va a ser la variable independiente, cuál se va a comportar como una variable dependiente, y lo que es importante, como lo menciono, que exista una temporalidad entre las dos variables. En este caso, fue las semanas, ¿no? Por años y por regiones que se agruparon, y se logró comprobar pues, que existía un patrón o una relación entre ambas variables, que incluso cambiaban con respecto al inicio de la vacunación para varicela en el país, ¿no? Entonces, esto más allá de evidenciarlo, de querer mostrar que existía esta relación, justamente era tratar de darle una explicación, ¿no? Y que en este caso era pues que las personas, por lo general la varicela afecta más a los niños o a los menores de 5 años. Y justamente las personas que buscan más sobre esta enfermedad cuando se incrementan los casos son o los padres o los apoderados de los niños, ¿no? Cuando cuando un niño tiene varicela, el niño no va a buscar varicela en Google, ¿no? Sino las que buscan información sobre esta enfermedad justamente son los padres para conocer más sobre la enfermedad, ¿no? Y por lo general esto tiene una relación también temporal con los casos que se presentan también de forma epidemiológica a nivel temporal. Entonces, esto no es nuevo, ya existen patrones que previamente se han estudiado, se han relacionado. Entonces, esto es también un poco para mostrarle que existen estudios que se pueden hacer tan epidemiológicos, que se pueden hacer tanto con un solo paciente, ¿no? Como estudios epidemiológicos que se pueden hacer con miles de datos a nivel poblacional e incluso analizando datos de todo el país, ¿no? Pero tienen que definir muy bien el diseño que quieren aplicar, ¿no? El diseño epidemiológico que quieren aplicar.
Si quieren hacer un estudio epidemiológico dentro de la universidad o dentro de la facultad, lo pueden hacer, ¿no? Pero tienen que conocer previamente el diseño, ¿no? Si quieren hacer un estudio más grande, ¿no? Que involucre a más personas dentro de una ciudad o incluso dentro del país, ¿no? También lo pueden realizar, ¿no? Entonces aquí un estudio ecológico puede ser útil, ¿no? O un estudio transversal, y en la actualidad también hay estudios multicéntricos, ¿no? Muchos estudiantes han realizado estudios en diferentes regiones del país, aplicando encuestas a gran escala en diferentes ciudades. Entonces, es factible, ¿no? Pero lo que les falta probablemente es un poco investigar más y conocer estos diseños de investigación. Muy bien, entonces, por cuestiones de tiempo y de plataforma, lo vamos a dejar acá. Y bueno, si es que tuvieran alguna duda, me las hace llegar mail, creo. Si no, eso sería todo por ahora. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo y espero, chicos, que haya sido de su agrado esta ponencia en lo que es los tipos de estudios epidemiológicos. Muchísimas gracias, doctor. Ok, gracias a ustedes. Estamos en contacto. Nos vemos.